Vamos a conversar aquí con Elvis, tú que eres presidente de la Asociación Quichua Camac, CISARI, activista de la revitalización de las lenguas en Imbabura y Ecuador. Bienvenido, Elvis. Yupachane Mashi Amanda Trujillo, Kai Ukuguma convidashkamanda, Achika Kushikushkamikani, convidashkamanda Nacho, Alipunjaguta Pacharipay. Y bueno, también un cordial saludo a todos los radioescuchas que nos sintonizan, que nos siguen a través también de las redes sociales. Y muchas gracias también por acompañarnos, muy gustosos de poder conversar sobre esta temática que es súper importante acerca de la importancia de la lengua materna y también los procesos de revitalización lingüística que estamos llevando adelante. Mashi, cada año desaparecen alrededor de 26 lenguas en el mundo, según la ONU. Con estas lenguas, pues muere la cosmovisión, la memoria, la historia y la cultura de un pueblo. Y aquí en Ecuador, pues están en riesgo de extinción las 13 lenguas maternas. ¿Por qué desaparecen las lenguas maternas en el mundo, Mashi, Elvis? Bueno, hay que entender también que, bueno, hay diferentes mediciones, ¿no? Hay de diferentes centros de investigación determina justo lo que usted dice, que de pronto están al año desapareciendo 20 lenguas. Algunos dicen que cada 15 días pues está desapareciendo una lengua materna y claro, con ello se pierden todo lo que es los conocimientos de los pueblos y claro, lo real es que realmente muchas lenguas están en un proceso de pérdida, ¿no? Hay un dato también de la UNESCO que dice que bueno, ahora más o menos digamos aproximadamente existen 6.000 lenguas, ¿no? 6.000 lenguas indígenas. Sin embargo, al terminar este siglo XXI, se proyecta que solamente 600 lenguas vivirán para el próximo siglo, ¿no? Y realmente esa parte es una situación bastante preocupante, porque justamente como se dice, ¿no? De que con la pérdida de la lengua se pierde todo lo que son los conocimientos en todo aspecto de la cultura. Y justamente la UNESCO, y quería leer, dice, ¿no? Cuando habla del tema de la pérdida de la lengua, dice: la extinción de una lengua significa la pérdida irrecuperable de saberes únicos, culturales, históricos y ecológicos. Cada lengua es una expresión irreemplazable de la experiencia humana del mundo. Es decir, la lengua no es simplemente una cuestión lenguaje de comunicación, sino ahí adentro conlleva todo un sinfín de vida, digamos, ¿no? Y en especial se habla de tres cosas, ¿no? De los temas culturales, históricos y ecológicos. Últimamente, pues hay la tendencia de que hay que preservar la biodiversidad, por ejemplo, se habla mucho, ¿no? De los gobiernos nacionales, de los organismos internacionales, se habla muchísimo de la preservación, del calentamiento global, de muchos temas, ¿no? Sin embargo, pues se están olvidando de que la lengua va muy relacionado a la preservación ambiental, es decir, la diversidad lingüística está muy relacionado a la biodiversidad, ¿no? Hay unos estudios que han determinado, por ejemplo, donde existe mayor diversidad de las lenguas, hay mayor biodiversidad. Es súper interesante, ¿no? Caso concreto, por ejemplo, en la parte, si hablamos de los continentes, en la parte, digamos, la parte de Sudamérica, ¿no es cierto? La parte central del África, todos estos lugares, hay un estudio, un mapa, está la presencia de las lenguas indígenas. Pero también ahí está la mayor biodiversidad, es súper interesante. Pero también hay otro dato interesante, que justamente esas lenguas están en riesgo de desaparecer. O sea, está súper relacionado, es decir, si es que se pierden las lenguas, la diversidad lingüística, también está en riesgo la biodiversidad del mundo, ¿no? O sea, y también eso podemos ir conectando, por ejemplo, la lucha contra el calentamiento global.
hablando de los temas ambientales. Pero también se puede pensar, por ejemplo, está muy rápido el crecimiento de la globalización, por ejemplo, ¿no? Igual, la globalización van comiendo las lenguas indígenas también van comiendo. Entonces, un solo proceso de globalización de educación, un solo proceso globalización de la medicina. O sea, imagínense, todo ese Claro, un pensamiento social, único. pensamiento único también van cooptando, van comiendo, van exterminando las lenguas. Entonces, de alguna forma, más que una lucha simplemente de yo querer hablar, es una lucha, si se quiere, también de su supervivencia, De resistencia. de supervivencia del mundo como una alternativa de sustentar el planeta, ¿no? Entonces, eso todavía entendemos que mucha gente, las autoridades principalmente, no han logrado entender. Entonces, es una lucha titánica que estamos ahí con algunos activistas que poco a poco van cogiendo, digamos, conciencia, sensibilidad en estos temas y también nos alegra que de una u otra forma están sumándose mucha gente también de a poco a estos temas, ¿no? ¿Qué pasó en Imbabura para que las nuevas generaciones dejen de hablar la lengua? ¿Cuál es la historia, el motivo político, el motivo cultural? Ujú. Sí, el tema de la lengua, podríamos, digamos, la pérdida de la lengua, podríamos decir que empieza desde el aspecto de la colonización más fuertemente, ¿no? Claro, obviamente también no hay que negar que antes había un mestizaje, ¿no es cierto? Un mestizaje de pueblos, de lenguas, obviamente, ¿no? O sea, había, pero en menor grado, ¿no? Pero desde que llegó la colonización, justamente vino esa agenda de homogenizar los pensamientos, las lenguas, y a partir de ahí, principalmente en la época de la colonia, pues, o sea, si bien los sacerdotes, los religiosos, en cierta manera aprendieron la lengua quichua, no para preservar, sino para cooptar el pensamiento a ellos y homogeneizar las lenguas y discriminar también en cierta manera las lenguas de los pueblos. Entonces, es decir, o sea, había un desprestigio sistemático, ¿no? Sistemático a tal punto que los padres, digamos, nuestros abuelos dijeron, o sea, para tener aceptación en una sociedad colonial, pues yo tengo que enseñar a mi hijo el castellano porque el quichua va a dar desventaja. Entonces, ese pensamiento, o sea, lograron implementar en cada padre, madre de familia, lograron implementar a tal punto que los padres dijeron, no, o sea, para mí mejor es el castellano y voy a enseñar el castellano. Entonces, eso ha sido desde la parte como un poco yendo para atrás, o sea, eso sí ha sido muy fuerte que poco a poco, ahora en las nuevas generaciones, los nuevos padres de familia, las nuevas generaciones ya van como que desligando de esos temas. Pero sí fue muy duro, creo que por lo menos unos 3, 4 generaciones se mantuvo ese pensamiento y el resultado de ello es que muchos jóvenes pues ni siquiera entienden el quichua, siendo quichuas también, ¿no? Entonces, desde ahí podemos que ha partido, pero últimamente nosotros que estamos dentro de este proceso hemos visto una nueva generación, nótese, pese a no ser hablante, tienen conciencia de que a mi hijo quiero enseñar. O sea, el giro que ha dado es súper interesante. Yo estaba haciendo una investigación hace poco tiempo. Estaba hablando con padres de familia de las escuelas del sector bilingüe, ¿no es cierto?, en las comunidades. Fue un cambio bastante interesante. Cuando nosotros decimos, ¿creen que es necesario enseñar el quichua en las escuelas? Y el 90% está muy de acuerdo. Dicen, yo no he podido, yo he perdido la lengua, pero quisiera que alguien me ayude enseñando la lengua a mis hijos. Un 90% de los padres de la nueva generación están muy conscientes. Lo que no pasaba hace unas 2 generaciones atrás. O sea, totalmente, si algún rato enseñaban en la escuela quichua, decían, no, eso es desventaja, yo voy a poner a mi hijo en una ciudad, en una escuela de la ciudad. Entonces, o sea, todos esos cambios como que vemos de positivo, pero hay que dar como línea, hay que dar estrategia, hay que dar un camino claro para que esto se pueda revertir. ¿Cuánta responsabilidad tiene el Estado y las familias para revitalizar una lengua? Claro,
Bueno, empezando las familias, o sea, la gente que habla, poder hablar es lo más sencillo y simple, ¿no? Pero todavía hay esa concepción de que con mi hijo, pese a que yo quiero hablar, pero con mi hijo no puedo hablar el castellano, digamos el quichua. O sea, deben nacer desde la familia, obviamente, como la raíz, porque el núcleo del uso de la lengua, ¿no es cierto?, va de la familia, comunidad, ¿no es cierto?, el entorno, administración pública y el Estado. Así va el círculo, ¿no?, de uso. Entonces, si no empezamos a utilizar la lengua dentro de la familia, muy difícil vamos a poder sostener un uso en un término más amplio, ¿no? Entonces, eso yo creo que empieza de la familia, pero obviamente el Estado también debe garantizar el uso de las lenguas, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es súper importante también ir fijando políticas lingüísticas en favor de la lengua desde los estados, ¿no? Desde en este caso, en caso de Imbabura, desde los gobiernos cantonales, empezando desde los gobiernos locales, cantonales y provinciales, pero también debe pasar por toda esa parte de un uso dentro de la comunidad también. Y también para ir en lo más, que es lo más importante, también la familia. ¿Cómo las nuevas tecnologías, los medios de comunicación pueden ayudar a promover la preservación de estas lenguas originarias? Sí, es bastante importante el tema de las nuevas tecnologías, principalmente las redes sociales. Lamentablemente las nuevas generaciones y también, bueno, sí, las generaciones que estamos avanzando, por ejemplo, estamos conectados, digamos, del 60% de nuestro tiempo en las redes sociales. Y creo que de alguna forma hay que utilizar de buena manera, creando audiovisuales, haciendo comunicación en quichua en las redes sociales. Y creo que en vez de ser algo contrario a nosotros, yo creo que es una herramienta muy importante para transmitir la lengua a las nuevas generaciones. ¿Y qué han estado haciendo desde la organización, desde la asociación, que ustedes puedan estar viendo que ya está dando resultados, alguna actividad que ustedes hayan realizado en el territorio? Ujú. Bueno, como CISARI hemos venido trabajando puntualmente desde el 2020 sobre un proceso de formación, ¿no? Es así como CISARI, hacemos principalmente procesos de formación para brindar como herramientas para buscar estrategias en tema de revitalización. Desde el 2020 hemos trabajado con varios líderes, profesores, activistas culturales de diferentes pueblos de Imbabura. Hemos hecho estos procesos de formación donde sensibilizamos, donde damos herramientas, donde generamos estrategias y planteamos proyectos concretos, proyectos específicos para que la lengua no simplemente quede en un discurso o de pronto se agarra sensibilidad, está perdiendo y no hacer nada, sino principalmente forjar proyectos concretos para la revitalización. Caso concreto, por ejemplo, desde el 2020 pues hemos venido trabajando ahora también con la Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura, AADQui. Hemos también trabajado en gestar, por ejemplo, 6 proyectos en los 2 últimos años. Por ejemplo, el proyecto de educación, ¿no es cierto? El proyecto de educación, lo que se quiere es implementar una nueva metodología de enseñanza de la lengua en el ámbito de educación formal, ¿no? Si bien lamentablemente hay que reconocer que la educación bilingüe como tal, pues no ha tenido resultados, ¿no? Simplemente los que han pasado por esos espacios de educación, pues no tienen especialmente la competencia de la lengua, porque uno de los ejes principales de la educación bilingüe es hacer competentes en las dos lenguas, bilingüe, la educación bilingüe, pero lamentablemente creemos que en un análisis sincero, creemos que no ha logrado esos resultados. Es así que en ese campo nosotros decimos, hay una nueva metodología que también se puede aplicar, que es la metodología por inmersión. Es decir, la inmersión es inmersión total, nosotros decimos, donde el niño entra a la escuela,
es recibido, es saludado por la maestra en la lengua quichua, las actividades, los juegos, los deportes, las clases que se hacen, 100% es 100% quichua. De alguna forma eso es una metodología que se ha dado resultados en otros países, por ejemplo, con los compañeros vascos que también trabajamos muy de la mano, ellos también nos ayudan bastante con su experiencia. Por ejemplo, ahí en el País Vasco es una experiencia tan grande y le puedo dar un dato. Por ejemplo, de 1 millón de hablantes que existen ahí en el País Vasco, el 40% de los nuevos hablantes son el resultado del sistema educativo. O sea, imagínense lo poderoso que es la parte de educación formal. O sea, en las escuelas están pariendo de alguna forma nuevos hablantes, porque la generación de muchos de ellos no son hablantes del euskera, y en cambio en la escuela aprenden, ¿no? Y ahora son hablantes y a sus hijos a partir de eso están hablando el euskera, ¿no? Entonces, esa metodología es súper interesante. Sí ha sido una lucha bastante grande que desde las autoridades todavía no han logrado como dimensionar la importancia de implementar estos nuevos modelos. Entonces, eso, por ejemplo, hemos estado haciendo. Entonces, para hacer rápido, también se ha gestado, se ha apoyado también la creación de un proyecto que se llama Quichua Guairapi, por ejemplo. Ellos están tratando de buscar que la comunicación que se hace sea íntegramente en quichua, ¿no? Claro, muchos indígenas hacen comunicación, pero desde la lengua castellana. O sea, dicen, hablan de cultura, hablan de muchas cosas, pero desde el castellano, ¿no? Entonces es importante también que existan medios de comunicación que sean enteramente en quichua, porque ahí van visibilizando ahí la presencia de las lenguas. Entonces, así en el tema de administración pública, en el tema de la educación no formal también, ¿qué quiero decir eso? De pronto campamentos vacacionales para jóvenes, niños, también desde las actividades escolares, cómo pueden aprender la lengua. Entonces, hemos apoyado de alguna forma, hemos caminado de la mano también estos temas para que se fortalezca el idioma. Entonces, así que últimamente también nos hemos juntado todos esos grupos de proyectos y hemos desarrollado o hemos organizado la red de revitalizadores lingüísticos de Imbabura, que también más luego la Machimiriancita también va a exponer cómo ha avanzado ese proceso. La idea es que nos juntamos varias iniciativas de fomento lingüístico o de revitalización lingüística, trabajamos juntos para avanzar con más fuerza en esta lucha difícil pero también muy interesante de fortalecer la lengua. Entonces, agradecemos a Elvis, tú que eres presidente de la Asociación Quichua Camac Cisari, activista de la revitalización de las lenguas aquí en Imbabura.